Hola, buen día. En este momento vamos a empezar nuestra presentación, la cual corresponde a los aspectos estéticos para el desarrollo de materiales didácticos computarizados. Esta actividad corresponde a la presentación final de la asignatura Medios Didácticos Computarizados perteneciente a la Maestría en Educación, mención Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla, Rafael Martínez, en representación de nuestro grupo de trabajo integrado por Aymar Acevedo, Jocerín Abreu y Yesenia Serrano. Para poder empezar con esta presentación, vamos a mencionar la siguiente estructura, la cual se divide en tres partes: aspectos estéticos, aspectos generales y las recomendaciones. Para hablar de los aspectos estéticos, tenemos los siguientes puntos: el diseño de la pantalla, la aplicación adecuada del color, los textos deben ser visibles, el contenido se debe desplegar, elementos de animación, la eficacia de la interfaz, la posición de los iconos y los tipos de navegación. Para poder hablar sobre los aspectos generales, hemos elaborado una serie de tips en función de los textos y el color. Y por último, cerramos con las recomendaciones. Para el diseño de la pantalla tenemos los siguientes aspectos. Deberá ser atractivo e innovador, aludiendo al tema central que se pretende enseñar, ajustado a la audiencia a la cual se dirige y a los contenidos, simplificando el recorrido que el usuario decida realizar. A continuación vemos una interfaz, una pantalla principal, en este caso del portal de Vivienda Positivamente, en la cual se despliega a partir de un menú horizontal una serie de elementos, los cuales obviamente lo convierten en un portal completamente interactivo y que de alguna manera, pues sencillamente está ajustado a la audiencia a la cual se dirige, puesto que Viviendo Positivamente es un espacio de reflexión donde diferentes elementos pues señalan a diferentes aspectos, en este caso de la vida. Aplicación adecuada del color según la temática, los objetivos y los procesos cognitivos que se deseen desarrollar en los usuarios, seleccionando aquellos que estimulen la atención visual y respeten la armonía entre fuente y fondo. A continuación vemos el portal de RENA, en el cual pues sencillamente podemos ver una diferenciación entre los colores y una armonía de los mismos. Es evidente de que en este menú, que es completamente diferente al anterior, porque lo tenemos de forma curvilínea, pues sencillamente vemos unos colores los cuales se asemejan con cada uno de los elementos del menú principal. Obviamente hay una armonía entre colores y entre textos, lo cual hacen de que de alguna manera sea agradable en este caso para el usuario. Los textos deben ser visibles y estarán distribuidos tomando en consideración la audiencia y los principios de la tecnología del texto. Deben presentarse en párrafos breves y organizados. Aquí vemos este portal de aula reciclaje en el cual sencillamente podemos ver la distribución de los textos de manera ordenada, cantidades pequeñas, en este caso de palabras, pero que de alguna manera, pues sencillamente al estar ordenados, se siguen siendo agradables para la persona. Cuando hablamos de tecnología del texto, estamos haciendo referencia a la cantidad de disposiciones hipervínculos que yo puedo utilizar para navegar dentro del mismo. Eso es muy importante a la hora de poder tener información dentro del texto, la cual yo voy a completarlo siempre y cuando en este caso el usuario quisiera hacerlo y sencillamente haciendo clic pues ingresa a otro tipo de ventanas. El contenido se debe desplegar usando las medidas 800 por 60 píxeles si se va a hacer un material que abarca toda la pantalla, un full screen, o 720 por 480 píxeles si se va a desplegar con las barras del navegador. Aquí vemos un portal, en este caso con unas medidas de 800 por 600 píxeles, una medida estándar para presentar contenido, pero sí, seguramente también hemos visto algunas opciones donde se despliega a partir de la barra del navegador información mucho más corta en una medida de 720 por 480 píxeles. Elementos de animación. Se recomienda no utilizar elementos de animación en los títulos. Únicamente se puede incluir un efecto de entrada, ya que el título es un elemento de identificación y no debe causar ninguna distracción. Aquí vemos obviamente el título que está de manera estática, pero las animaciones pueden ser elementos complementarios. Más sin embargo, el exceso de animaciones sencillamente puede hacer de que el participante se pierda en la información
y esto no es muy conveniente en el caso de los medios didácticos computarizados. La eficacia de la interfaz radica en su capacidad para implicar o no al usuario en el programa, es decir, debe propiciar la interactividad de manera amigable e innovadora. Aquí vemos en el caso del museo virtual una serie de iconos los cuales llevan en este caso al usuario a poder navegar dentro de su propia interfaz. Hacer eficaz en este caso el from de este sitio en internet, parte desde un principio de poder interactuar con diferentes elementos de su propia pantalla principal, los cuales sencillamente podemos ingresar en diferentes tipos de salas. La posición de los iconos no variará demostrando consistencia entre los elementos de la navegación, además de poseer botones de acceso a sugerencias, ayudas y apoyo, ubicados armoniosamente en un lugar visible y estándar de la pantalla. A continuación vemos por ejemplo, estos iconos que son estándar. Por ejemplo, ayuda, apoyo, contáctenos, quiénes somos. Son elementos que siempre van a estar indiferentemente que se cambie el cuerpo interno del medio didáctico computarizado. Son elementos de tipo estándar que permanecen indiferentemente de lo que se vaya a hacer dentro del medio didáctico y sirve para que la persona tenga permanentemente y sepa dónde se ubica permanentemente, pues los lineamientos principales para que su navegación tenga siempre un comienzo y un fin. Los tipos de navegación deben estar involucrados desde el diseño, si es lineal, jerárquico, libre, y los elementos de navegación, menús, iconos, botones, elementos hipertextuales, entre otros. Esto es muy importante, los tipos de navegación, porque determinan, en este caso, en la persona, cuál va a ser la forma de poder navegar dentro de ellos. Si es de tipo lineal, eso quiere decir siguiendo paso a paso, 1, 2, 3, 4, en el caso de las pantallas. Si es jerárquico, si va desde una visión muy general hasta una visión muy particular, o si es libre, sencillamente donde el participante puede navegar de acuerdo a su conveniencia. Esto siempre y cuando se mantengan un menú que es, donde los iconos no varíen, en el caso para que el participante no se pierda. Ahora vamos con los tips. En el caso de los textos, las letras redondas y minúsculas suelen ser las más legibles. Un título o un rótulo cuyas letras se peguen materialmente unas a otras no ofrece buena legibilidad. Es decir, es necesaria la separación entre letras. Esto significa que cuando tengo letras por lo general de estilo redondo, si están muy pegadas, distorsiona un poco la lectura, entonces se recomienda separarlas. Una letra de tamaño grande es más legible que otra de tamaño más pequeño. El tamaño de letra servirá para destacar información importante. Por ejemplo, aquí tenemos un título o el encabezado de la sección. La negrita solo se usa para destacar palabras o conceptos. Otra vez, en el título es donde se encuentran en este caso las negritas. Ahora vamos con los tips para el color. Los tonos neutros como el gris aportan tranquilidad y serenidad frente a los rojos o naranjas que se consideran colores alegres. El blanco es la ausencia del color, muy utilizado como aislante de calor, ofrece la idea de pureza y modestia. Este es un sitio bastante conocido por muchos de nosotros. Estamos hablando del sitio web de Apple. Y bueno, manejan unos colores con unas tonalidades bastante blancos, bastante grises, pero que tienen algunos contrastes con algunos elementos de imágenes o fotografía que resaltan estos espacios. Seguramente tiene una intencionalidad para que se visiten estos elementos dentro de este propio portal. Ya para finalizar, nuestras recomendaciones, algunas lecturas recomendadas, primero sobre la psicología del color y la forma, un documento en PDF bastante interesante sobre estos tópicos, una guía básica para la combinación de colores, en este caso para mantener, donde se hace mucho énfasis en la armonía, y por último, algunos sitios recomendados para la búsqueda de imágenes, lo cual le complementan de manera oportuna pues todos los medios didácticos computarizados que vayamos a utilizar. Sitios recomendados como Google Imágenes, en el caso del primer enlace, imágenes.com y Getty Image, que se ubican por directorios diferentes tipos de imágenes. Para cualquier pregunta adicional, pues sencillamente podemos hacerla por cualquiera de los elementos electrónicos que han sido dispuestos para esta asignatura y que el profesor Raymond Marquina ha hecho énfasis durante todo el desarrollo pues, de esto, ¿no? En nombre de mi equipo de trabajo, en nombre de Aymar Acevedo, Jocelyn Abreu, Yesenia Serrano y el mío propio Rafael Martínez, pues queremos agradecer y que tengan en consideración
estos aspectos estéticos a la hora de poder desarrollar materiales didácticos computarizados.